tardes tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí estar moderando esta mesa en el marco de las actividades previas al Encuentro Mundial de Valores, con un tema sumamente pertinente e importante que tienen aquí los panelistas y los expertos en este fenómeno político van a dar cuenta de un vasto análisis que se hizo en Europa sobre este fenómeno del populismo y que en nombre de las democracias vienen justamente a poder o a poner siempre en riesgo, como en el caso de América Latina, los procesos de consolidación, y creo que es muy importante. No quiero iniciar sin antes a leer las fichas curriculares de los expositores, sin antes agradecer al director de esta facultad, al licenciado José Robles, por la hospitalidad que nos brinda, y así como a Cristina, la doctora Cristina González, por haber tenido a bien considerar dentro de las actividades del Encuentro Mundial de Valores este tipo de eventos que vienen justamente a coincidir con la función de difusión en la difusión de la cultura cívica que tiene la Comisión Estatal Electoral. Agradezco también la presencia de mi compañera electoral Claudia Lagarce y de mi compañero Javier Garza, así como los miembros del Tribunal Estatal Electoral, y finalmente a todos y todos ustedes, estudiantes e investigadores. La mecánica de este panel prácticamente será 20 minutos por cada expositor para efectos de que desplieguen las partes pertinentes que ellos consideren del libro. Antes de ello leeré una breve reseña curricular y posteriormente pasaremos a lo más interesante, una sesión de preguntas y respuestas que trataré de ir moderando. Empezaremos primero con el doctor Ángel Rivero Rodríguez, que es profesor titular de Ciencia Política y de Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad y BSc en Ciencias Sociales, Política y Sociología por la Open University del Reino Unido. Ha sido Visiting Scholar Fulbright en la Graduate Faculty of Political and Social Science de la New School for Social Research en Nueva York, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM del 2000 al 2003 y es consejero científico de la Universidad Domino en Braga, Portugal, y cuenta con diversas publicaciones. Doctor Ángel Rivero, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a este sitio excelente y por su asistencia esta mañana a esta reunión. Nosotros cuando pensamos cómo podíamos enfocar esta charla sobre el interés que pudiera tener para los mexicanos el populismo en Europa, pues pensábamos que había una paradoja en todo esto. Tradicionalmente desde Europa se había visto el populismo pues como un endemismo de América Latina, y los europeos pues confiados en el bienestar de sus sociedades de posguerra y en sus sistemas políticos estables pensaban que el populismo era algo que ocurría a otros. Como las cosas empezaron a cambiar en Europa, pues esto nos ha obligado a ser más humildes, y en esa humildad es donde está la raíz del nacimiento de este libro que aparece en el cartel que ustedes tienen detrás, que se llama La Geografía del Populismo. Es una geografía que no únicamente incluye América Latina, sino también en América del Norte, de América mejor, y a toda Europa. Algo ha pasado en las sociedades occidentales de ambos lados del Atlántico que merece ser explicado, y ese fenómeno es el que nosotros llamamos populismo. Populismo es un concepto que no es pacífico en la medida en que muchas personas entienden que es una palabra que es más bien un insulto político y no meramente un concepto que describa algo de una manera objetiva. Nosotros en el libro defendemos que la palabra populismo tiene un sentido que nos permite denotar algo con características especiales, dejando al lado, en la medida que esto es posible, pues las valoraciones que están asociadas al fenómeno. Y en el libro lo que hacemos es que arrancamos el libro con una larga debate sobre la relación entre populismo y democracia. Y yo creo que eso tiene que ver con los valores democráticos que se están estimulando desde aquí, y con este título que aparece en esta conferencia, que es Crisis de la Democracia, una crisis de la democracia asociada a la aparición del populismo en España. Bueno, eso es algo que en Europa,
Es algo que el libro intenta contestar a través de un análisis comparado de muchos países donde el fenómeno del populismo, tal como nosotros lo caracterizamos, pues ha tenido representación política, bien sea desde la oposición, una influencia política desde la oposición a los gobiernos en sociedades europeas, o bien desde el gobierno, sobre todo en sociedades de América Latina. Y la respuesta, ¿no?, implícita en el libro, a través del análisis comparado, de qué consecuencias tiene para las democracias la extensión del populismo. La extensión del populismo en América Latina, en una tercera ola del populismo que empieza casi con el nacimiento del siglo XXI, y la extensión del populismo también en Europa, en una oleada populista que empezó más o menos hace una década en torno a la crisis económica de los que inició en 2008. Desde un punto de vista todavía más particular, ¿no?, nosotros como españoles nos hemos socializado, ¿verdad?, durante décadas en una cultura democrática del consenso, ¿no?, de la aceptación del pluralismo político, y eso ha sido, digamos, la característica diferencial, ¿no?, de la transición española, ¿no?, la idea de que el sistema político democrático es un sistema integrador donde todos los actores políticos son igualmente reconocidos y todos ellos muestran lealtad hacia el pluralismo del sistema, ¿no? Hay un consenso en relación a que las reglas de la democracia señalan que todos los actores políticos tienen que tener la misma consideración y el mismo reconocimiento. Sin embargo, como resultado de la crisis económica que empieza en España en el 2008, pues aparece un partido nuevo, ¿no?, que se puede caracterizar sin problemas como populismo, porque es un partido que a sí mismo se reconoce como populista, que de la nada pasa en 2014 a tener una importante representación en las elecciones europeas y que después va alcanzando una representación política sobresaliente en las elecciones locales y regionales españolas, hasta alcanzar pues la posición de tercer partido político en las elecciones políticas legislativas del 2016, ¿no? Y entonces algo que para nosotros era un fenómeno más o menos lejano, ¿no?, que asociábamos a un endemismo que había nacido más o menos, no vamos a precisar ahora de la genealogía completa del populismo porque aparece en el libro, ¿no?, pero digamos que para el mundo de lengua española es algo que asociábamos, ¿no?, a la segunda mitad del siglo, bueno, digamos a mediados del siglo XX en Argentina, la figura del peronismo, etcétera, etcétera, y que después había tenido distintas manifestaciones posteriores. Algo que veíamos muy lejano se había convertido en algo que formaba parte de la realidad política española y que tiene visos de permanecer en el tiempo. Entonces había una pregunta práctica que nosotros necesitábamos responder, que era cuáles eran las consecuencias para la democracia española de la aparición de un poderoso partido populista, si esto significaba, como sostiene este partido, ¿no?, un inicio, ¿no?, de regeneración de la democracia, ¿no?, un perfeccionamiento de la democracia, o si no sería, ¿no?, como señalan sus críticos, pues una amenaza, ¿no?, a la democracia. Y ahí es donde aparece la cuestión entre interrogantes de la crisis de la democracia, ¿no? Y es una crisis que nosotros, para contestar el caso español, pues hemos buscado otros ejemplos y una pregunta que nosotros podemos extender a toda Europa, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en España, interesantemente, a partir de 2014, es algo que venía ocurriendo desde años, una década antes, en toda Europa, ¿no? La extensión de partidos políticos que, igual que este partido en España, ponían en entredicho, ¿no?, el consenso político de la posguerra europea, ponían en duda la calidad de las democracias europeas, señalaban, ¿no?, una quiebra, ¿no?, donde la democracia ya no tenía que ser un instrumento de búsqueda de consenso y concordia, sino que la democracia tenía que ser la expresión de un conflicto entre actores antagónicos, en el caso de estos partidos que se presentan como representantes del pueblo, pues que un pueblo enfrentado a unas élites políticas que son acusadas, ¿no?, bajo el punto de vista de los populistas, de haber secuestrado la democracia en su propio interés, ¿no? Y para cuando aparece este partido populista en España, que se llama Podemos, que es el 2014, en toda Europa, ya en las décadas anteriores, sobre todo en la última década, pues se había producido un crecimiento de los partidos populistas que, sin alcanzar el gobierno en la Europa occidental, aunque sí en Europa central y oriental, habían conseguido un porcentaje de apoyo social suficiente como para influir de una manera determinante la agenda política en temas que tienen que ver para la Europa meridional, perdón, la Europa septentrional, con cuestiones culturales importantes como una sobrevenido conflicto religioso en relación al Islam,
un conflicto cultural en relación a la asimilación de los inmigrantes, ¿no? Y un conflicto también importante en relación a la gestión, ¿no?, de los problemas derivados de los refugiados en Europa, ¿no? Problemas que tenían una importancia sobresaliente por los números que significaban y que producían en un contexto de crisis económica también una ansiedad europea que daba lugar a que apareciesen estos partidos que tuviesen un apoyo social, ¿no?, y que de alguna manera proyectasen la imagen, ¿no?, de la vuelta, ¿no?, del conflicto que había sido endémico a las sociedades europeas durante la primera mitad del siglo XX, ¿no?, un conflicto que había dado lugar, pues, a experimentos totalitarios y a la quiebra de la democracia. Entonces la pregunta en sí misma no era baladina. La contestación que nosotros damos, ¿no?, tampoco quiero hablar mucho para que haya tiempo para las preguntas, ¿no?, pues, lo que aparece en el libro que presentamos, pues es un conflicto entre dos modelos de democracia. Uno que ha sido la democracia, digamos, que ha existido durante la posguerra europea, que es la democracia representativa, que hace el pluralismo su valor esencial. La democracia no es un fin en sí mismo, la democracia, bajo este punto de vista, es un instrumento para la protección de los derechos individuales en sociedades que se entienden como modernas y, por lo tanto, donde existe el pluralismo de valores, ¿no?, el pluralismo religioso, ¿verdad?, el pluralismo de orientaciones, donde la diferencia, digamos, es esencial y debe ser gestionada. Y frente a esto, pues aparecía, ¿no?, un concepto diferente de democracia cuya afirmación esencial e instantánea, ¿no?, es que la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Y aquí pues se produce una especie de asimetría discursiva, ¿no?, entre una democracia que tiene problemas, ¿no?, y que no puede ser definida fácilmente porque es el resultado de una compleja historia institucional, ¿no?, instituciones que están dirigidas, ¿no?, a la protección de los individuos, de la limitación del gobierno, y la afirmación de que, la afirmación populista, de que estas instituciones y este modelo de democracia lo que hacen, ¿no?, a través de sus mediaciones políticas, los partidos, las instituciones, pues es subvertir la democracia y ponerla al servicio de intereses particulares, ¿no?, y que por lo tanto se podía calificar, ¿no?, la democracia que han disfrutado las sociedades europeas de la posguerra de falsa democracia, ¿no? Para el caso de España, pues rompiendo con la cultura del consenso de la transición democrática española, pues la democracia que aparece en 1978 pues es calificada de régimen, no ya no de democracia, sino de régimen, de una falsa democracia, ¿no? Pues el populismo, en la medida en que desacreditaba, ¿no?, las democracias existentes, pues lo hacía bajo la defensa de una democracia diferente que era extraña y en muchas ocasiones incompatible con lo que había sido la democracia en Europa, ¿no? Era, digamos, el desafío que nosotros nos veíamos obligados a contestar, ¿no? Entonces, para contestar ese desafío, ya les dejo hablar a mis compañeros de mesa y no extenderme demasiado, ¿no?, pues el libro lo que evalúa es el rendimiento democrático de esa promesa de una democracia superior, ¿no? Nosotros, claro, uno intenta no aprender en la experiencia ajena, ¿no?, porque es mucho menos costoso que aprender en la propia experiencia, ¿no?, y como españoles, ¿no?, que nos sentimos interpelados por un movimiento populista que desacredita nuestra democracia, pues queríamos saber, ¿no?, si la promesa de otra democracia distinta, no la democracia de las instituciones y los partidos políticos, sino la democracia entendida como ejercicio directo, ¿no?, de la soberanía por el pueblo, en otros lugares, ¿no?, había servido para mejorar la democracia o, por eso, en contrario, había resultado en el agostamiento y en la destrucción de la democracia. Eso es lo que buscamos, de alguna manera, avisorar en otros lugares, ¿no? Y lo que constatamos, ¿no?, y por llegar un poco rápido hacia el final, ¿no?, es que cuando la democracia se afirma como el gobierno del pueblo, ¿no?, pues se construye un sujeto mítico, que es la propuesta populista, ¿no?, donde ese sujeto mítico y colectivo, ¿no?, pues, tiene una voluntad que debe ser determinada por alguien, ¿no?, puesto que cuando se habla de este sujeto colectivo, pues lo que vimos es una cacofonía de voces, no una única voz, y cuando se afirma que la democracia es la expresión, ¿no?, de esa voluntad colectiva que es difícil de discernir, pues lo que suele aparecer es que alguien se presenta como el vocero de esa democracia, un líder carismático que encarna de alguna manera las ansiedades sociales, que les da voz a través de su propia voz, ¿no?, que se atribuye, ¿no?, ese malestar, ¿no?, convirtiéndolo, ¿no?, en un programa político personal, pero presentado en nombre de un pueblo que de otra manera no tenía capacidad de expresarse con una voz singular, ¿no? Y finalmente, pues lo que ocurre es que, defendiendo una democracia superior, ¿no?, se desestima la democracia existente y se acaba defendiendo, pues, modelos autoritarios, ¿no? Porque una paradoja importante en relación a esta crisis de la democracia
en las sociedades europeas debido al auge del populismo, ¿no? Vinculado al auge del populismo, ¿no? O sea, la crisis es aquello de la democracia, aquello que produce la subida del populismo, o es el populismo aquello que produce la democracia. Es que si nosotros atendemos, ¿no?, los rankings que hay más o menos aceptados, ¿no?, sobre calidad de democracia en el mundo, ¿no?, como The Economist o The Freedom House o muchos otros, pues descubrimos, ¿no?, que democracias como la española, que son desestimadas, ¿no?, por este nuevo partido populista, pues de una manera permanente ocupan lugar entre las 20 democracias más, los 20 países más democráticos del mundo. O sea que es un club muy restringido, no solamente en la categoría Full Democracy, solamente hay 20 países, uno de ellos es España, ¿no? Y si miramos quiénes son los restantes países, ¿no?, que ocupan esa lista, pues descubrimos que la mitad de ellos, ¿verdad?, son las sociedades europeas, muchas de ellas en las que ha crecido el populismo, ¿no?, como por ejemplo el caso de Dinamarca, ¿no?, con el Partido Popular danés, ¿no?, que es el que tiene el privilegio, ¿no?, de hacerse famoso, ¿no?, al obligar al gobierno de Rasmussen a pedir a los refugiados, ¿no?, que entreguen sus joyas para costear sus cuidados en Dinamarca, o el caso de Austria, ¿no?, donde el Partido de la Libertad, que ha estado a punto de ganar la presidencia, ¿no?, pues sigue siendo uno de los países más democráticos del mundo, o el caso de Noruega, también donde el Partido del Progreso es el segundo partido más importante. En fin, para la Europa, digamos, occidental, ¿no?, digamos, el populismo es un instrumento de revitalización de la democracia, pero se mantienen como países más o menos democráticos debido a su fortaleza institucional. Sin embargo, en otros lugares en donde esa fortaleza institucional no existe, pues la democracia da lugar al autoritarismo, ¿no?, la afirmación de líderes carismáticos que han socavado las instituciones democráticas con la pretensión, ¿no?, que hace esto se daba curso a una voluntad del pueblo que solamente le encarna, ¿no?, porque el pueblo como sujeto individual pues no existe, ¿no?, es la delegación de un colectivo y por lo tanto su voz no es discernible, ¿no?, su voz está caracterizada por el mismo pluralismo que tiene la sociedad, ¿no? Y todo eso es lo que queríamos de alguna manera reflejar en el libro a través de un análisis comparado que nosotros creemos, con eso lo que a mí se alcanza, que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Nuestra geografía del populismo evidentemente no alcanza a todos los casos posibles, ¿no? Esta geografía la hemos limitado al mundo occidental, damos justificaciones en el libro de por qué el populismo lo entendemos como un fenómeno occidental, ¿no? Pero no nos consta que exista ningún libro en el que se haya colocado tantos casos juntos, ¿no?, de una manera descriptiva, ¿no?, con la idea de que cada uno de los lectores pues pueda evaluar por su cuenta, y de esta manera pues no solamente aprendemos los españoles sino otros países, ¿no?, que tienen también la ansiedad, ¿no?, de la presencia de fenómenos populistas, pues pueden de alguna manera aprender, ¿no?, algo, ¿no?, sobre el desarrollo de la democracia, los valores democráticos que se puede asociar a este fenómeno. Muchas gracias al doctor Ángel Rivera Rodríguez por su participación y sobre todo también por haber circunscrito al tiempo. Es el turno del doctor Guillermo Treviño Ferrer, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorando en Filosofía por la Escuela de Arte y Estudio de la Fundación San Carlos y Modena, y licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario en la Universidad Autónoma de Madrid, becario de la Fundación FAES, investigador visitante en la University of Toronto y en la École de Hautes-Études en Ciencia Social, y profesor de máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Francisco de Vitoria y coordinador en relaciones internacionales, coordinador de posgrado en relaciones internacionales. También cuenta con diversas publicaciones. Doctor Guillermo, ¿es tan amable? 15 minutos. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por la asistencia. Una de las ideas que creo fundamentales del libro, si está de acuerdo, es que la categoría de populismo tiene sentido utilizarla. Es decir, que nosotros, hablando de populismo, estamos hablando de un fenómeno o una ideología más o menos delimitada, de la que tiene sentido hablar como algo diferenciado. Entonces,
Bueno, pues una de las objeciones clásicas que esta idea encuentra es la de que en el fondo el populismo bueno, pues, es la nueva máscara que utilizan viejas ideologías, ¿no? El populismo de derechas se parece mucho a los partidos postfascistas, digamos, ¿no? Y el populismo de izquierdas, pues en el fondo es una especie de nuevo disfraz que utilizan los partidos de extrema izquierda tras el fracaso del socialismo real, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que Ángel también no estoy de acuerdo con esa interpretación, ¿no? Yo creo que el populismo designa algo nuevo y que evidentemente los partidos populistas de derechas y de izquierdas tienen relación con esas antiguas ideologías, pero bueno, pues han creado un nuevo espacio de ideas políticas, ¿no? Que ahora pasaremos a analizar en el caso francés, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el partido tipo perfecto de populismo es el movimiento 5 Stelle en Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un partido que no tiene una ideología previa, es un partido que simplemente asume los aspectos formales del populismo, por ejemplo, la defensa de la democracia directa, el discurso anti-oligárquico contra las élites, etcétera, pero que de partida no asume ningún contenido, no vincula la voluntad del pueblo a ningún tipo de política particular. De hecho, los que conozcan un poco la historia italiana verán que el Movimiento 5 Stelle nace como un partido más o menos vinculado a la izquierda, Pepe Grillo, o sea, que de izquierdas, y hoy pues el Movimiento 5 Stelle ha asumido un papel, digamos, en la escena política italiana más o menos de derechas, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues básicamente quería explicar ahora por qué creo que el Frente Nacional es algo distinto a un mero partido postfascista, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que recordar que bueno, pues el Frente Nacional tiene un origen bastante conflictivo. Hay un montón de familias que provienen de lugares muy diversos, desde neojacobinos hasta antiguos monárquicos, pasando por fascistas abiertos, etc. El gran éxito de Jean-Marie Le Pen es fundamentalmente poder reunir a todas esas familias en un solo partido y, bueno, pues más o menos controlar y centralizar un discurso político mínimamente coherente, ¿no? ¿Por qué ese partido no es todavía un partido populista? Pues yo creo que por el contexto de la Guerra Fría, ¿no? El contexto de la Guerra Fría hace que la idea de transversalidad sea todavía muy difícil de mantener. El contexto de la Guerra Fría hace que los partidos tengan que orientarse clarísimamente en torno al eje izquierda-derecha. Sería impensable que el Frente Nacional de los años 80 pudiese asumir algunas de las ideas que ha asumido hoy, ¿no? Entonces, las clásicas preocupaciones de los partidos postfascistas son, pues, por ejemplo, la obsesión con el comunismo. El comunismo sigue siendo una gran obsesión de los partidos de extrema derecha en los años 80. La obsesión con la inmigración, eso lo mantienen los partidos populistas, pero por ejemplo esta obsesión con el comunismo ya se ha diluido absolutamente, ¿no? La obsesión con el comunismo ha sido sustituida por la obsesión con, pues, por ejemplo, el neoliberalismo, el capitalismo, la Unión Europea, etc. Esto no existía en los años 80. Hay algo nuevo que se ha creado en estos últimos 15-20 años, ¿no? Entonces, a pesar de que podemos distinguir entre partidos populistas de derechas y izquierdas, una idea fundamental de los populismos es que son partidos con algún tipo de transversalidad, ¿no? Y esto se ve muy bien en el cambio que ha ocurrido en el Frente Nacional en los últimos 15-20 años, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y digamos que empieza a diluirse un poco esa cultura del anticomunismo, el Frente Nacional se encuentra con dos opciones fundamentales, ¿no? Una opción es la de ocupar el espacio a la derecha del centro-derecha, siendo un partido liberal en lo económico, que sin embargo pues, tiene un discurso muy fuerte anti-inmigración, etc., ¿no? Este es el camino que siguió en Italia, por ejemplo, Alianza Nacional, la Alianza Nacional de Fini. Este camino hace que estos partidos
bueno, pues más o menos sean asimilados un poco al sistema, pueden llegar a coaliciones electorales, puedan entrar en gobiernos, como ocurrió con Fini, y al final incluso puedan ser asumidos dentro de los partidos de centro derecha. Esta era una opción que fundamentalmente le haría al Frente Nacional conservar su electorado del sur de Francia, un electorado burgués, cuya principal preocupación, de clase media alta, cuya principal preocupación es la inmigración. La otra opción que tenía el Frente Nacional, que es la que ha escogido Marine Le Pen, es la de ir en busca de los antiguos votantes del Partido Comunista Francés. Esta es una opción que pues dejaría al partido un poco más al margen, le haría muy difícil entrar en coaliciones, dificultaría sus relaciones con los partidos del establishment, pero que le podría dar pues una cantidad de votos que estaba por explotar, ¿no? Y esa cantidad de votos era, por un lado, la de la parte obrera del norte, los antiguos votantes del Partido Comunista Francés, que se habían quedado sin partido, digamos, ¿no? Y por otro lado, pues intentar mantener al mismo tiempo los votantes del sur, que son votantes burgueses, que en realidad no tienen ninguna preocupación por la cuestión social, más allá del tema de la inmigración, ¿no? Entonces, Marine Le Pen ofrece una fórmula nueva, yo creo que no permite pues asimilarla a una etiqueta clásica de partido postfascista, etcétera, que es la combinación de, por un lado, el antiguo discurso del Partido Comunista Francés, un discurso obrerista, de protección social, de protección de la economía nacional, etcétera, muy pronunciado, de hecho creo que ahora mismo la variable más importante, y por otro lado pues el discurso clásico anti-inmigración, etcétera, que contentase a sus votantes burgueses del sur, ¿no? Este equilibrio transversal, ¿no?, entre una posición claramente de izquierdas y social en la economía y una posición pues fuerte de derechas en cuestiones como la inmigración, pues es algo que yo creo ha realizado con relativo éxito Marine Le Pen y clarísimamente, en mi opinión, diferencia al partido de Le Pen con los partidos clásicos fascistas o postfascistas de los años 70 y 80. Otra diferencia que creo que es importante es que los antiguos partidos cuyos cuadros venían del fascismo y pueden ser definidos como postfascistas, ¿no?, son partidos que creen que el Estado debe dirigir al pueblo, ¿no?, o que realmente el Estado tiene una labor muy importante en la organización de la sociedad, etc., ¿no? Esto ha cambiado con la lógica populista, se ve muy bien en el nuevo partido del Frente Nacional, ¿no? La idea ahora es la contraria, ¿no? Es la idea de que los valores del pueblo no están siendo respetados políticamente. Entonces el papel del Frente Nacional es precisamente, y estos partidos, es el de recuperar esos valores que una oligarquía política, unas élites políticas no están respetando lo suficiente. Pues, en este sentido creo que la idea de los partidos populistas como voz del pueblo es bastante novedosa, ¿no? Comentábamos ayer que en los años 80 en Francia pues el gran problema político bueno, los grandes problemas políticos o el gran problema que aparecía en las encuestas como el mayor problema de percepción para la población era el problema de la inmigración y de la asimilación de los inmigrantes de segunda generación. Este problema no era tratado directamente por ningún partido político, por ninguno. Entonces, básicamente, el Frente Nacional rompe el escenario político diciendo: nosotros llevamos a la agenda política el problema que preocupa al pueblo, pero que las élites no están tratando. Ese es el clásico argumento populista, ¿no? Bueno, digamos que esta idea fundamental de que el pueblo tiene unos valores muy claros que las élites no están respetando, ¿no?, se repite fundamentalmente en todos los partidos populistas, ¿no? Yo creo que el pluralismo como régimen, o el pluralismo, digamos, como sistema político, requiere de suponer que es legítima la división horizontal de la sociedad, ¿no? Una división horizontal en ideas, en valores, etc. Cada uno tenemos preferencias,
expresamos las preferencias políticamente y el conjunto de esas preferencias expresadas políticamente pues hace un sistema pluralista democrático, ¿no? Bueno, pues este tipo de concepción de la sociedad no lo acepta el populismo, ¿no? Que cree que estas divisiones horizontales son pseudodivisiones, ¿no? Son divisiones interesadas de una élite, cuando en realidad el pueblo lo que tiene es un solo interés, ¿no? Entonces estos partidos, contra la oligarquía, contra las élites, contra lo que sea, pues asumen el papel de poner encima de la mesa el verdadero interés del pueblo en contra de estas pseudodivisiones pluralistas de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, doctor Guillermo Gaínez Ferrer, y es el turno del doctor Francisco Tortoredo Cervantes, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París I, Pabellón Sorbonne, maestro en Instituciones Políticas por la misma institución, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1997 obtuvo el primer premio Manuel Gómez Morín por su tesis de licenciatura, y en 2006 recibió en París la medalla del Senado de Francia por su tesis doctoral. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha sido ponente en distintos seminarios y congresos nacionales e internacionales, y cuenta con diversas publicaciones donde se ha especializado en temas sobre la interpretación constitucional, jurisprudencia constitucional comparada, política jurisprudencial, política y derecho en general. Doctor Tortoredo, tiene usted 15 minutos de tramo. Muchas gracias, Mario. Pues mi agradecimiento por la invitación, tanto a la Comisión Estatal Electoral, a los consejeros aquí presentes, les agradezco que nos escuchen, y desde luego a la Facultad de Derecho, a su director y a la coordinadora de la Cumbre Mundial de Valores. Creo que, bueno, pues una de las preguntas que seguramente se harán en esa reunión de octubre próximo, pues tendrá que ver con esta crisis de las instituciones, la crisis de la representación, donde nos encontramos en países inclusive que habíamos visto siempre desde este lado del mundo como países paradigmáticos, como modelos a seguir, que ahora resulta que están pues, haciendo agua en sus democracias, ¿no? Mi intervención tiene que ver con esta amable invitación que me hizo Ángel Rivero a participar en este libro. A mí me tocó escribir dos capítulos, el capítulo de Suiza y el de Bélgica. Son dos democracias consolidadas, son dos países pequeños, pero que han logrado establecer condiciones de vida bastante igualitaria, que tienen perspectivas económicas muy positivas, y sin embargo, a pesar de que sus sociedades están muy estables y que comparten digamos, un bienestar social generalizado, pues han tenido o han vivido en los últimos 30, 40 años este crecimiento bastante notable, para muchos preocupante, de una parte de la sociedad que parece reclamar contra los valores occidentales de las democracias, que más o menos se construyó ese modelo, se sintetizó después de la Segunda Guerra Mundial y fue revisado con la caída del muro de Berlín. Bueno, mi intervención va a constar de 4 apartados, donde voy a tratar de dividirlo un poco para ir dividiendo el problema, sobre todo pensando que son dos países, Bélgica y Suiza son dos países que no necesariamente parecieran tan fáciles de comparar, geográficamente están muy cerca uno del otro, pero tienen sus características que voy a ir tratando de explicar. El segundo punto, una vez
platicado rápidamente las generalidades de estos países, de su composición política, física. Voy a tratar de insistir en los contrastes entre uno y otro, sobre todo de cómo fueron surgiendo los movimientos populistas al interior de esos países. Puedo decir que en Suiza 1 de cada 3 electores vota por un partido populista. Eso, o sea, les habla de una penetración muy importante del fenómeno, un poquito menos numerosa en Bélgica. En un cuarto momento hablaré de los efectos que ha causado a la crisis de la democracia, partiendo de estos dos ejemplos nacionales. Y en un último punto voy a tratar de hablar de que también hay oportunidades, también esta crisis, un poco con el estribillo que últimamente hemos escuchado mucho que dicen los chinos que toda crisis es una oportunidad. Bueno, puede ser que para la democracia también si alguien lo puede ver como una enfermedad, pueda también significar una vacuna. Con eso cerraré entonces mi intervención. Vamos a ver. Suiza, y muchos de nosotros lo hemos escuchado, parece ser la democracia más antigua del mundo. Esta idea de la democracia directa, de las asambleas muy cercanas a los pobladores que se convocan consultas referendarias para casi cualquier tema, y parece que lo viéramos como una especie de proyección de la democracia ateniense llevada a la actualidad. Bueno, pues son 26 cantones correspondientes a estados de una federación que pues están manifestando una división ideológica basada en elementos lingüísticos, en elementos geográficos, incluso en elementos religiosos. Como ustedes deben haber escuchado, en Suiza se hablan 3 idiomas nacionales: se habla italiano, se habla francés, se habla alemán. Y las poblaciones más o menos están divididas en esas tres comunidades lingüísticas. Pero también ocurre que dentro de las comunidades lingüísticas existe una división mayoritariamente de una religión, por un lado católica, en el caso de la lengua francesa e italiana, frente a comunidades igualmente que pueden tener composiciones importantes protestantes. En últimas fechas, en los últimos años, uno de los fenómenos que también va a tocar al otro país, a Bélgica, pues ha visto aumentar sustanciosamente el número de inmigrantes musulmanes en territorio suizo. Casi el mismo número para Suiza que para Bélgica. Rápidamente, Bélgica es un pequeño país que, bueno, está al norte de Francia, y que también tiene 2 comunidades lingüísticas. En realidad son 3, porque hay una minoría muy pequeña de hablantes de alemán, pero en general son hablantes de francés y de holandés, la comunidad flamenca y la comunidad wallona. Los flamencos es un país muy curioso. Bélgica es como un laboratorio donde ha pasado absolutamente todo. Ha sido república y ahora es monarquía. Era un estado unitario que se convirtió a un estado federal, eso en un lapso bastante corto de tiempo. Es un país que existe desde los 1830. En alguna época formaba parte de Holanda, como un dominio español en las mismas épocas que México era colonia española. Y entonces, bueno, pues ahí, imagínense que los dos países, Suiza y Bélgica, son como un cóctel de muchas tensiones marcadas por la diferencia lingüística, cultural, religiosa, ¿no? Elementos técnicos, herramientas constitucionales como el federalismo sirvieron para mantener unida esas 2 colectividades, cada quien en su momento, respetando las particularidades. Bueno, todo aparentaba ir muy bien, digamos. Este siglo en los 2 países pues aparentemente seguía un cauce
de un desarrollo económico muy importante. En Bélgica ocurrió un fenómeno bastante curioso, que es que las élites nacionales se encontraban en la parte sur, donde se encuentran los francoparlantes, la comunidad wallona, y pues la universidad más importante estaba en el sur, las familias con fortunas consecuentes estaban en el sur. Y llegada la revolución industrial a lo largo del siglo XX, cambia, se transforman las élites y los flamencos empiezan a digamos, adquirir un control económico muy importante. Bueno, Suiza tiene un desarrollo acaso más fragmentario, acaso más diferenciado, donde cada una de las tres comunidades lingüísticas se va desarrollando pues como mundos más pequeños, y en realidad el caldo de cultivo para un movimiento populista, para el descontento social en contra de las élites, pues opera de una manera más clara en Suiza, dado que hay un mayor número de pobladores que viven en comunidades muy aisladas. Piensen ustedes en la orografía suiza, pues llena de montañas, como ya saben, y donde un discurso extranjero, por ejemplo, es un discurso muy tentador para cualquier persona que vive en un pueblito y que le dicen, oye, ya viste que te está yendo menos bien que el año pasado, pues todo eso obedece a que ahora tenemos unos extranjeros que están aquí que nos vinieron a quitar el trabajo. Esta realidad, pues digamos, va generando durante toda la segunda mitad del siglo XX, y se acrecienta con la caída del muro de Berlín. Bueno, ¿qué pasó cuando cae el muro de Berlín? Pues hay poblaciones de Europa Central que se empiezan digamos, a interesar por migrar a otros países. ¿A dónde quieren migrar? Pues a donde hay trabajo, donde se vive bien, donde hay buena seguridad social, donde hay buenos servicios, pues en países como Suiza o como Bélgica. Obviamente las masas inmigrantes empiezan a llegar y esto coincide con los ciclos normales de la economía, que a veces van bien, otras no tanto, y obviamente, bueno, esto que hablaba Ángel en un principio de encontrar un culpable de los problemas nacionales, pues ¿quién es? Llamémosle el extranjero, ¿quién es? Llamémosle alguien, una especie de enemigo que tenemos que identificar. ¿Quién lo identifica? Pues algún líder carismático que llega y que dice, yo sé quién es el enemigo, yo sé cómo solucionar esto con mucha facilidad. Bueno, eso empezó a ocurrir, y empezó a ocurrir con pequeños partidos que surgieron tanto para Suiza como para Bélgica pues en espacios muy próximos a las pequeñas colectividades. Eran partiditos que estaban regionalmente localizados y que empezaron a tener éxito en este discurso muy maniqueo, un discurso muy sencillo, muy simplista, de denunciar sobre todo al extranjero. Obviamente cuando viene la migración musulmana, y cuando las comunidades de musulmanes empiezan a obtener recursos públicos, porque por ejemplo en Suiza hay subvenciones públicas para la construcción de mezquitas. Entonces, bueno, pues obviamente que las comunidades cristianas se sienten agraviadas porque dicen, yo por qué tengo que estar pagándole la construcción de una religión que ni siquiera me representa. Bueno, esos elementos de crispación entre los dos países, sin embargo, fueron generando, y aquí rápidamente paso al segundo aspecto de mi exposición sobre los contrastes entre un país y otro. El movimiento de los partidos populistas en Suiza fue, desde un inicio, fue sumamente exitoso, y fue, es decir, en cuanto a la capacidad para reunir esos descontentos, porque además se encontró a un líder carismático que se llama Christoph Blocher, que él estuvo casi 15 años al cargo de este partido, de un partido incipiente. Era un empresario muy exitoso, fortunas que calcularon 200 millones de euros con su movimiento, fortuna personal, digamos, que él construyó como empresario en materia de químicos. Y bueno, se dedicó a denunciar, pues casi estuvo a punto de formar un movimiento parecido al de Sudáfrica, de la apartheid, así como diciendo que nosotros no tenemos por qué ver a extranjeros en nuestras comunidades, integran en nuestras montañas limpias. Y
Y uno de sus éxitos propagandísticos fue que empezó a utilizar elementos, digamos, tradicionales de la cultura suiza. En lugar de reconocer el desarrollo económico, la tecnología que se había creado en Suiza, como ustedes saben, no por casualidad, Suiza desde el siglo XIX es el gran lugar de los relojes, porque tenían que producir algo, una mercancía de gran valor agregado, muy pequeño tamaño, por esa geografía tan complicada. Después de los relojes, pues Suiza se convirtió en uno de los países con avances tecnológicos más notables, digamos, en muchas materias, incluyendo industriales. Bueno, en lugar de hacer un llamado a las ventajas de ese desarrollo económico de todo el siglo XX, recordemos que Suiza fue un país que pudo permanecer neutral en la Segunda Guerra Mundial, y recordemos además que lo que ellos mismos denuncian, un aparente complot de los banqueros del mundo, pues digo, los banqueros del mundo están en Suiza, ¿no? Entonces, como si eso fuera una nota negativa, pues al revés, evidentemente económicamente Suiza vive de eso. Pero a cambio, este líder carismático le daba preferencia a los elementos de las vestimentas tradicionales suizas, a las comidas típicas, y en todos sus mítines había como una feria de pueblo con cabras y quesos, en fin. Y ese movimiento, a diferencia de Bélgica, en Suiza fue un movimiento federador en todos los cantones. Todo el mundo se sentía identificado con esos elementos suizos. Y lo que distingue el populismo belga es que en Bélgica en realidad hay dos comunidades. El populismo fue mucho más exitoso en la parte norte, la que les decía que es la parte flamenca, donde están los industriales, donde había una mayor cantidad de obreros. Y en la parte sur, curiosamente, el Partido Populista del Sur de Bélgica estaba, inclusive era una calca del Frente Nacional francés, que ya Guillermo nos habló de él. Bueno, pues inclusive esta característica de poderse federar en Suiza y de causar divisiones en Bélgica, curiosamente los dos movimientos populistas empezaron a reñir entre sí. Y no obstante eso, desde los años 70 es un partido en las dos comunidades en Bélgica que obtiene más del 10% de los votos de Fico en cada elección. Les decía, en Suiza, en cambio, pues es prácticamente el 30% en todas las elecciones. En realidad, uno de las estrategias, eso voy al tercer punto, antes de mi conclusión, una de las estrategias para poder sobrevivir de estos partidos implicó tratar de aparecer ante el electorado, sobre todo el electorado conservador que podía votar por los partidos tradicionales de derecha. Se empezaron a anunciar como partidos que habían cambiado, que ya habían dejado de ser antisemitas. Por ejemplo, hay reuniones tanto en Bélgica como en Suiza donde los líderes estos carismáticos se reúnen con la comunidad judía y le dicen: no, nosotros ya habíamos tenido un agravio con ustedes, pero ya se nos olvidó. Y en realidad dejan a un lado el discurso antimusulmán, el discurso antisemita inclusive, que en algún momento era muy marcado, y empiezan a aparecer y a jugar con las reglas de la democracia y a decir: nosotros somos un partido que también respetamos el mercado, también respetamos, pero no hablemos de las minorías, no hablemos de los extranjeros. Eso es otro tema, es como si lo meten abajo del tapete, porque ya saben que cuando los elijan van a ir con todo contra esas minorías. Bueno, de este contraste que vamos viendo, de lo que hablaba antes del rendimiento de la democracia, la crisis de la representación se va manifestando en estos movimientos, donde se denuncia a las élites, que aparentemente las élites económicas, las élites culturales del país están destruyendo las raíces de un tiempo así como que muy lejano, que era el mejor del tiempo de nuestros abuelos, en fin, y juegan con esa carta de parecer partidos normales, hablando en los parámetros democráticos. Bueno, se me acaba el tiempo y cierro con esta idea que les decía. ¿Y por qué esto puede ser una oportunidad si está
prácticamente enquistado en estas democracias. ¿Qué no sería que estamos viviendo una especie de enfermedad que progresa? Bueno, pues uno de los efectos positivos que ha causado a las democracias la aparición de los movimientos populistas, al menos hablo de Suiza y de Bélgica, es que digamos que han atizado la necesidad de reconducir el discurso democrático, de ser responsables o de hacer responsables a los partidos, dejar de tener como única prioridad su propia subsistencia para pensar en ejercer de manera responsable los cargos a los cuales les han sido electos. ¿Cuál es el reto entonces? Pues tratar de hacer a un lado este odio a la democracia que los partidos populistas están causando, tratar de demostrar que el pueblo no puede hablar de una sola voz, que eso es una falacia completa, hablar que no puede haber un líder carismático que sea el que conduzca la única verdad de las comunidades, y pensar que las fuentes de decisión de última instancia no están en personas, sino en instituciones. Una de las cuestiones que más ha combatido todos los movimientos populistas, lo pongo en este libro, es esta desconfianza hacia las instituciones. Es decir, que inclusive la ley, la Constitución, es una regla que ha sido aprobada de manera ilegítima. Y esto, desde luego, atenta contra una práctica que durante los pasados 50 o puedo decir inclusive 100 años se ha perpetuado al menos en los dos países de los que les hablo, que es la noción de una democracia consociativa, una democracia en donde, a pesar de las diferencias que ya les platiqué, de los grandes clivajes entre religiones, lenguas, todos están de acuerdo en un modelo de desarrollo económico, de un modelo de compartir los riesgos y compartir los beneficios sociales. Digamos, la falsa promesa referendaria pues también ha sido revisada. O sea, últimamente los países europeos se han pensado dos veces convocar a consultas referendarias. Ya vimos los resultados que se tuvieron desde las consultas para la Constitución Europea a principios de los años 2000, 2005, como lo que pasó en el Brexit en Inglaterra. De esta suerte, la oportunidad que puede representar para la democracia todo el surgimiento de los populismos es replantear la responsabilidad política de los gobernantes y pensarnos si verdaderamente el ciudadano puede ser responsable frente al Estado. Yo creo que para eso tenemos representantes y para eso tenemos gente que tiene que responder ante las exigencias de un electorado consciente y participativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, vamos a pasar a las preguntas y respuestas y al final para que cada uno de los conferencistas dé una conclusión. No sin antes me atrevo a hacer un pequeño recapitular un poco en grandes líneas y corríjanme si digo alguna barbaridad, pero creo que lo que aquí destacamos es que estos fenómenos populistas que se dan a lo largo de Europa, como se han dado en América Latina, siempre tienen una tonalidad democrática. En ese sentido, al tener esta tonalidad democrática, no obstante, siguiendo a Marcel Duchet, diabolizan justamente el establishment y se vuelve la democracia contra la democracia. Hay, en todo sentido, siempre en el modelo de dominación política un proceso de recentralización de la acción pública. Hay un proceso, digámoslo así, reformista o un reformismo que tiene una dimensión de reactivar o reforzar o rearticular una dimensión clientelista con la sociedad y de una u otra forma en esta contestación a lo establecido, a veces en Europa es a la izquierda y a la derecha, en otras latitudes puede ser hacia el bipartidismo. Hay
digamos, una pretensión y una dimensión de cambiar radicalmente todo, y lo primero que tocan es algo que nos interesa a nosotros, o que pretenden tocar, es los modos de escrutinio. Cuando hablaba Tortolero de la dimensión consensual que tiene Suiza y Bélgica, sobre todo, que incluso implementó por primera vez la representación proporcional, y donde este mosaico de naciones dentro de un mismo país, la arquitectura institucional, no obstante, no ha sido lo suficientemente disuasiva para contener estos fenómenos populistas debido a la crisis que puede tener el sistema de representación. Creo que para nosotros, como mexicanos, es sumamente pertinente el tema. Es decir, los populismos, corríjanme si no es cierto, el fenómeno populista, emergen siempre derivados de la crisis. Y emergen estos hombres providenciales dentro de movimientos o en solitario, que se articulan en movimientos y pretenden reivindicar el poder heroico y de reivindicar las tradiciones que justamente la aristocracia de los partidos han olvidado, y que se vuelven unos movimientos anti todo. En Europa anti extranjeros, aquí antipartidos, por ejemplo, en México, y vienen a contestar el régimen. Aquí la pregunta que yo detono para efectos de propiciar un debate más amplio con el auditorio es por qué es pertinente dentro del encuentro mundial de valores, que tiene como tema estructurador del mismo la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, o qué implica ser ciudadano, por qué es importante meter el microscopio y analizar justamente estos fenómenos que se han dado en Europa, y que Europa se retroalimentó de América, y que todo esto es una dimensión cíclica de una forma o una nueva forma de hacer política dentro de la crisis de la democracia representativa. Y queda el micrófono para el auditor. Bueno, mientras el auditorio prepara sus preguntas, yo voy a contestar a este emplazamiento, ¿no? Y yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Porque, por cosas que se han dicho, ¿no? Y es que nos hemos acostumbrado, por lo menos en la Europa occidental, a vivir de tal manera en democracia, que es algo que damos por sobreentendido, ¿no? Y al darlo por sobreentendido, realmente no lo discutimos, ¿no? Y las cosas que no se discuten pues acaban por no conocer. Pero una parte importante del éxito de los partidos populistas en Europa es que se presentan no como los viejos partidos neofascistas como enemigos de la democracia, ¿no? Sino que se presentan como los verdaderos alarides de la democracia. Esa es parte de su éxito. Y lo es porque operan en contextos de sociedades democráticas, que tienen valores democráticos, que han sido socializadas en la idea de que en las democracias es el pueblo quien gobierna, ¿no? Entonces esta definición instantánea de la democracia, ¿no? Que se reduce, ¿no? A esta idea única, ¿no? De que si el gobierno de alguna manera, ¿no? Participa de las ansiedades y las preocupaciones del pueblo, por lo tanto no es pueblo y ya no es democracia, esta cosa tan sencilla, ¿no? Que pues resulta ética, ¿no? Y claro, cuando nosotros hablamos de cuáles son los problemas que enfrenta la ciudadanía, los valores democráticos en el presente, pues aparece la idea de participación, ¿no? Se hace como esencial la democracia, porque si decimos que la democracia es el gobierno del pueblo, pues de suyo va, ¿no? Que es el gobierno, ¿no? El que participa de alguna manera del gobierno, que la idea de participación se hace positiva, ¿no? Y claro, el populismo lo que denuncia es justamente que el pueblo ha sido apartado, ¿no? del gobierno, y parece que el remedio inmediato sería que si el gobierno se devolviese al pueblo, pues los problemas que nos acucian, no solamente los problemas de índole democrático, sino morales, económicos, etcétera, etcétera, quedarían resueltos, ¿no? De hecho, una de las definiciones que se da de populismo es la idea, ¿no? El populismo sostiene la idea de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Esa es la idea, digamos, nuclear del populismo, ¿no? ¿Por qué tienen problemas los mexicanos? Bueno, porque no gobierna el pueblo. Si de verdad gobernase el pueblo, pues los problemas se resolverían, ¿no? ¿Por qué la sociedad francesa vota a Marine Le Pen? ¿No? Pues porque vive de unas élites, ¿verdad?, que
son riquísimas, ¿no? Que tienen problemas cosmopolitas y que se desentienden, ¿no? Los problemas que hay en los barrios con la inmigración y con el conflicto cultural, ¿no? Aparece la idea de que si hubiese mayor participación, de alguna manera se resolverían todos los problemas, ¿no? Pero digamos que esta es la falacia del populismo, ¿no? Es una falacia que apela a una creencia, que uno puede encontrar en las cantinas, ¿no? De cómo se resuelven los problemas sociales, y es la idea de que, puesto que el mundo es muy complejo, no debemos buscar soluciones técnicas porque no está a nuestro alcance, no nos fiamos de los expertos porque están coludidos con los corruptos, y entonces lo que está en nuestra mano es buscar culpables, ¿no? Entonces el populismo es una ideología política que no propone soluciones políticas, no propone políticas, propone una moralización de la política en los que los adversarios son construidos como culpables. De todas maneras se exoneran de la responsabilidad política, ¿no? Esa responsabilidad política, a través de esta manera de entender la participación, se convierte en irresponsabilidad política, ¿no? El político populista, puesto que es únicamente la mano ejecutora de la voluntad del pueblo, no tiene ninguna responsabilidad sobre el fracaso, ¿no? de la situación económica, de los problemas sociales, etcétera, etcétera. Se exonera de ellos porque hace dejación de su responsabilidad, y al mismo tiempo también porque siempre habrá un culpable, ¿no? Que será el responsable de que esas políticas no hayan tenido ningún éxito, ¿no? Entonces yo creo que en el universo, ¿no? de este rescate de los valores democráticos hace falta volver a explicar lo que es la democracia, y hace falta volver a explicar cuál es el verdadero papel de la participación política en la democracia, porque la participación política en la democracia no quiere decir que los políticos ya no tengan que asumir responsabilidades políticas que son transferidas a un pueblo, ¿no? Al que se le carga con la responsabilidad de tomar decisiones técnicas, ¿no? Sino que la participación política que funciona de verdad, porque tenemos experiencia ya en las democracias, es la participación como control, ¿no? Como control y limitación del gobierno, ¿no? Y si nosotros atendemos a cómo se ha degradado la democracia en aquellos países en los que ha triunfado el populismo, es justamente porque en nombre, ¿no? del gobierno del pueblo se ha creado una participación guiada a través del plebiscito, a través de la estructuración de la participación del pueblo, no en el apoyo unánime a la voluntad del líder, pero se ha desmontado, ¿no? aquellos instrumentos de control democrático que facilitan las instituciones para evitar, ¿no? que el poder, ¿no? se convierta en abuso, que el pluralismo de la sociedad sea abolido, que el pluralismo ideológico, ¿verdad?, no sea protegido sino perseguido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la ocasión, claro, el populismo es una amenaza, ¿no? Pero también, como nos ha dicho el profesor Toledo, es una oportunidad, ¿no? Para que volvamos a pensar, ¿no? ¿A qué llamamos democracia, ¿no? Volvamos a aprender de la experiencia, porque esto no es nuevo, la idea de que la democracia puede ser encarnada por la voluntad de un líder que habla como la voz del pueblo, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de nuestras sociedades, ¿no? Con los caudillos, conductores, en fin, los gobernantes carismáticos, los líderes, aquellos que piden sencillamente empatía, identificación, y justamente la democracia es todo lo contrario, exige discusión, limitación y desconfianza, ¿no? Una colusión entre el líder, ¿no? y una presunta voluntad, ¿no? Entonces yo creo que el populismo, ¿no? y la cuestión, ¿no? de los valores democráticos, ¿no? y la ciudadanía y la participación necesita ser vuelto a pensar, ¿no? Yo prefiero hablar, por ejemplo, más de ciudadanos que de ciudadanía, ¿no? Porque una cosa curiosa de los líderes populistas es que les encantan los entes colectivos imaginarios, ¿no? Una cosa se llama ciudadanía, una cosa que se llama pueblo, una cosa siempre abstracta, ¿no? Y nosotros vivimos en realidades más concretas, donde hay individuos con preocupaciones y hay ciudadanos cuyos derechos son protegidos o no son protegidos, ¿no? Pero aquello que demanda la ciudadanía, aquello que demanda el pueblo, me parece máximamente abstracto, ¿no? Entonces, cuando la participación se hace crucial justamente para la protección de las democracias, es importante que cuando hablamos de participación tenemos que hablar de una participación que está sujeta a un control institucional que hace que esa participación sea un verdadero instrumento de control del poder político, no sencillamente un mecanismo retórico para que el político populista pueda exonerar su responsabilidad. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna pregunta? Allá está. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Cuando escucho al doctor Rivera, me imagino que estoy escuchando un programa de televisión española, no de radio televisión española, sino de 13 Tour
13TV, donde opina gente como Francisco Maruenda y gente de la derecha española, porque siempre opinan que existía en España un bloque armonizado después de la transición y que todo era felicidad. Pero bueno, ese es un comentario aparte, un paréntesis. Quisiera ante todo felicitar a los los cuatro que se encuentran en la mesa, que han estado pues blandiendo sus espadas en contra de, yo creo que un ente político que se ha manifestado, y que las preguntas específicas son dos. La primera es, ¿ustedes no creen que los populismos tienen sus matices? Que es muy diferente hablar del populismo de Donald Trump, que está, cuidando los intereses de una clase política y económica específica en Estados Unidos, a lo que vimos o vemos en España con el muy respetable Podemos, que bueno, independientemente de que sean ideólogos o hayan sido ideólogos de Hugo Chávez o de los think tanks en Bolivia o los think tanks en Argentina o donde ustedes quieran y gusten, pero vamos, no son diferentes, no representan a intereses diferentes, no traen discursos diferentes. Pregunta número dos. El título de la mesa, del coloquio, bueno, no me acuerdo bien si esto es coloquio o no, pero bueno, el título de esto es Modelo Democrático en Crisis. Quisiera solamente preguntarles, ¿no creen que este modelo democrático que tuvimos con anterioridad ya feneció en manos del mercado y ahorita estamos hablando más de un estertor del modelo democrático que podemos, como ustedes dicen, como dice Tortolero, que está muy bien dicho, por cierto, digo, no soy nadie para decir que está muy bien dicho, pero se lo confirmo, lo dice bien, es un momento de oportunidades, es un momento de diálogos y de no matarnos en la diferencia, sino matarnos en la coincidencia. Bueno, esto. Bueno, siento haber sonado como ese programa de televisión que usted menciona. Me habría gustado sonar un poco más académico, ¿no?, que un debate entre tertulianos, pero en fin, debe ser culpa mía. Bueno, los populismos efectivamente son distintos. Nosotros aquí en la portada del libro hemos colocado, ¿verdad?, una variedad de populismos. Si fuesen iguales, no habríamos puesto tantas caras, no habríamos puesto ninguna, ¿no? Yo creo que de los que están allí representados, todos están, casi todos, ¿no? Por el caso de Berlusconi, todos están en contra del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, del Atlántico Norte, de América del Norte, ¿no?, básicamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que en todo lo demás discrepan, ¿no? O sea que nosotros hemos querido mostrar, ¿no?, que hay un populismo genérico, que como todas las definiciones genéricas, pues tienen algo de tipo ideal, y que al mismo tiempo, por los casos particulares, se acomodan al tipo ideal, mostrando sus diferencias, ¿no? ¿En qué están de acuerdo todos los populismos? Pues en devolver el poder al pueblo, ¿no? Porque esta frase se la hemos oído a todos ellos, ¿no?, en la idea de que hay una élite que ha secuestrado el poder en las democracias y que el pueblo pues debe tener de nuevo el control político, ¿no? Más allá de eso, evidentemente cada uno de los casos son particulares, y por eso aquí hemos hablado a veces de populismo de izquierdas y derecha, que es una distinción que también está sujeta al debate, ¿no? O sea, si nosotros pensásemos que existiese un único populismo, pues habríamos hecho un libro de un único capítulo, pero lo hemos hecho con 29 capítulos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una enorme variedad y que cada uno de los casos pues merece un tratamiento específico, ¿no? Pero digamos que lo que sí afirmamos rotundamente y enfáticamente es que hay algo que se llama populismo, que puede ser definido con unos rasgos y que cada uno de los ejemplos que ponemos más o menos se acomodan a esto. Hay casos, evidentemente, que más claramente son movimientos populistas en todo, ¿no?, en su discurso político y en su acción política, y otros que lo son menos, ¿no? Por ejemplo, a Brasil le dedicamos 2 capítulos, y en el caso de Lula da Silva, ¿no?, pues cualquiera que haya escuchado un mitin de Lula, ¿no?, pues habrá descubierto que un populista radical que buscaba una identificación enfática por su manera de hablar, por su posición de procedencia social con el pueblo, pero sin embargo su acción política, ¿no?, particularmente su política económica,
pues no era necesariamente populista, ¿no? En muchas ocasiones, o que en los casos particulares, digamos, en sus realizaciones se establecen diferencias, ¿no? Y por último, ¿no?, la cuestión del modelo democrático, como implícitamente la pregunta hace referencia, vamos, me parece que se hacía referencia implícitamente a México, ¿no?, pero en lo que tiene que ver con su preámbulo sobre los programas de televisión, bueno, yo creo que no es una cuestión opinable, ¿no?, que la democracia española es una democracia, eso no hay ninguna duda, pero lo podemos mostrar cuantitativamente, ¿no? La idea, ¿no?, de que la democracia española, que comienza con la Constitución del 78, sea una cosa que no es democrática, pues no es discutible, ¿no?, sencillamente. Nosotros podemos definir una serie de rasgos, ¿no?, por los que una sociedad es democrática, lo puede definir usted mismo si quiere, y podemos colocar qué países los acomodan o no. Yo creo que hay poca duda de que en España ha habido una democracia, aunque muchos de Podemos piensen que esa democracia es poco suficiente en realidad aquello que ellos definen en abstracto como democracia. Muchas gracias, adelante. Gracias por la pregunta y el comentario que me sonroja un poco. Bueno, veamos, una de las cuestiones que creo que también guiaron el diseño de este trabajo colectivo, digamos, partimos todos de una base que hay que comparar lo comparable, ¿no? Y efectivamente cuesta trabajo hacer una especie de modelo único, dado que hay tantas adaptaciones de este nuevo lenguaje, que es un lenguaje finalmente que ha buscado y ha logrado con bastante éxito recabar votos y a veces formar gobiernos. Entonces, uno de los ejes que tuvimos como referentes desde el inicio, cuando nos invitaron a escribir estos capítulos, que además, debo decir una cosa un poco para ahondar en la explicación del libro, creo que la originalidad de este trabajo, que no lo va a decir su coordinador, porque es muy modesto, pero la originalidad de este trabajo también tiene que ver en que haya sido encargado a público de habla española, hablando de países que a veces nos cuesta trabajo pues, tratar de entrar con una óptica o con una perspectiva distinta o ajena o con mayor distancia a opinar sobre realidades de determinados países. Yo creo que esa parte, esa lectura, digamos, le da una frescura distinta al tema y al resultado de este libro. Y uno de los ejes, como decía, que discutimos en un inicio, es cuál es el resultado o cuál es la causa de este éxito electoral. Pues bueno, que efectivamente estamos tal vez ante un cambio de época, puede ser. Y si hubiera un cambio de época, el típico eje que divide derechas e izquierdas, si hablamos de populismos, se ha transformado, visto desde estos líderes carismáticos, y deja de ser esta idea de derechas e izquierdas. Yo discrepo de esta a veces separación que se trata de decir que hay populismo de derechas o de izquierdas, no sé, a mí no me queda muy claro que pueda inclusive catalogarse un movimiento ya encima de populista, ponerle el segundo apellido de derechas o de izquierdas. Pero lo que caracteriza al cambio de mentalidades, o por lo menos en la oferta política, es que se habla más ya no de derechas ni de izquierdas, se habla de arriba y de abajo. Arriba están las élites, arriba está esa clase política podrida que nos defraudó a todos, que no entiende de democracia, que no entiende del pueblo, y abajo estamos yo, el líder, con ustedes, nosotros mismos formamos un solo colectivo, que nuestra tarea en la vida es oponernos a esa opresión histórica que estamos sufriendo de un modelo democrático que además nos hicieron creer que nosotros habíamos electo y ni siquiera era cierto. Esta fórmula, pues la verdad es que en términos de propaganda electoral, pues ha sido un éxito rotundo.
porque pues sí que ha al menos hecho creer a mucha gente que las coordenadas tradicionales del modelo democrático estaban cambiando. ¿Y cuál es, de la segunda parte de tu pregunta sobre el modelo democrático? Pues una de las cuestiones que creo que sería para mí la llamada de atención más importante del surgimiento de estos movimientos es hacer notar que los políticos no están siendo responsables, no pretenden en ningún momento. Hay que ver las declaraciones de hoy de nuestro flamante secretario de Comunicaciones, que dice que ya dejen de buscar responsables políticos por lo del socavón de la obra de la carretera de Cuernavaca. Que eso es una cuestión completamente marginal, que si le quitan a las constructoras la licencia, se va a venir abajo también lo de la obra del aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces es irresponsable tachar de irresponsables a los políticos. O sea, ese creo que es el principal efecto que podemos revisar del surgimiento de estos movimientos, es darnos cuenta que los políticos tradicionales no están asumiendo esa responsabilidad y que como electores tampoco le estamos exigiendo, ¿no? Que irnos directamente a abrazarnos al líder que nos va a saludar, o sea, digo, finalmente es un salto al vacío, porque finalmente ese líder que nos va a abrazar, lo único que nos está planteando es su propia responsabilidad, es de lo único que nos queda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá, bueno, está la compañera y luego el compañero Roberto y luego el maestro. Adelante. Buenas tardes, perdón. No podría hablar que no sé como mucho del tema, pero se me hace bien interesante estar aquí en relación también a que hace poco pasó un evento en Barcelona, en las Ramblas, no específicamente, y me fue muy claro y muy alentador de cierta manera, y me gustaría saber de los ponentes internacionales, porque a menos de 24 horas que pasó, bueno, la ciudadanía hubo una protesta xenofóbica mínima, pero la mayoría de la ciudadanía en Barcelona fue en contra de esta manifestación, con un claro propósito de que en este caso no, Barcelona es internacional y no puede haber este tipo de protestas porque es incluyente, pero me asombraba la claridad con que el ciudadano, escuchando ciertas versiones de cada uno, de esta democracia de la cual hablaba, y tenía claro que ellos tenían que actuar, ¿no? a que fuera siguiendo incluyente esta sociedad. Pero mi pregunta va al hecho de cuánto tiempo puede llevar, a lo mejor tengo la idea, pero cuánto tiempo puede llevar una ciudadanía a que tenga esa claridad y esa certeza de democracia ante este tipo de eventos. Y claro, si es este tipo de eventos se ve en general, ¿no? Entonces me interesaría saber del doctor Guillermo y Ángel, cualquiera de los dos que quiera compartir. Gracias. Bueno, la verdad es que estas manifestaciones, ¿no?, que intentan controlar, ¿no?, el odio, ¿no?, la venganza, ¿no?, focalizándolo en determinados grupos, particularmente los grupos religiosos, y en este caso el Islam, pues una sociedad, yo soy pesimista, ¿no?, sobre hasta qué punto no se puede contener esa barrera, ¿no? Una cosa interesante del fenómeno del populismo en Europa es que hay una retroalimentación, ¿no?, entre los temores y las ansiedades que están vinculadas no solamente a la aparición de este nuevo pluralismo europeo que señala el Islam, ¿no?, sino también en relación, ¿no?, a un activismo militante del Islam político a través del terrorismo que busca encontrar, ¿no?, en estas audiencias, ¿no?, pues audiencias sus propias propuestas, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que debe ser subrayado, ¿no?, que las manifestaciones de tolerancia pues sean más numerosas, ¿verdad?, que las manifestaciones de xenofobia, que la persecución de los musulmanes sea minoritaria frente a una afirmación general del valor del pluralismo religioso, pero inevitablemente, ¿no?, en un contexto, ¿no?, de polarización, ¿no?, donde el terrorismo de tipo religioso islámico pues se va haciendo muy visible en Europa, como hemos visto en estos últimos años, ¿no?, pues hasta dónde, ¿verdad?,
puede mantenerse esa tolerancia, particularmente cuando la tolerancia va dirigida a sectores, ¿no?, del Islam que son intolerantes, pues es difícil de predecir, ¿no? O sea que yo lo encuentro encomiable, ¿no?, y me congratulo de ello, pero parte de, digamos, del éxito, ¿no?, de estos partidos populistas es justamente la movilización de esos temores, ¿no? Es interesante que estos partidos han hecho, ¿no?, del conflicto religioso una novedad en su programa, ¿no? Cuando eran partidos de extrema derecha, como este conflicto no existía, pues no aparecía, ¿no? Ahora todos estos partidos de la Europa Central, particularmente en España todavía no se ha tematizado este tema por ningún partido, ¿no? Pero en los partidos populistas, ¿no?, de la Europa Central, pues desde Francia, ¿no?, hasta Centro Europa, pues el laicismo, ¿no?, una cosa que se conoce aquí en México, ¿verdad?, a través de las leyes de separación, pues se ha convertido en una de sus banderas, ¿no? Es así interesante que hay una nueva reivindicación del laicismo en Europa, justamente para atajar, ¿no?, digamos, la visibilidad social del Islam, ¿no? Y en algunos de los partidos populistas de la Europa Central, esto se hace explícito incluso en los carteles, ¿no? Por ejemplo, el Partido de Libertad en Austria saca una chica, ¿no?, con burka, y ese burka es de color azul con las banderas de la Unión Europea. En una única imagen reúne, ¿verdad?, en la globalización europea que resta soberanía y el Islam como una amenaza a la libertad de las mujeres, ¿no? En el partido Vlaams Belang en Bélgica, ¿no?, pues también hay un cartel, ¿no?, que es muy sugerente, ¿no?, de una chica que además es la hija de un líder del partido, el Filter Inter, ¿no?, que sale en bikini, ¿no?, también con el burka, ¿no? Y el lema de ese cartel pues dice que hay que elegir, ¿no?, entre la libertad o el Islam, ¿no? Hay que elegir entre poder ir en bikini o tener que ir obligatoriamente con burka. O sea que la cuestión, digamos, religiosa, vinculada al extremismo islamista terrorista en Europa, más la idea, ¿no?, de que estas comunidades afirman una diferencia no asimilable porque exigen en ocasiones un tratamiento diferenciado, particularmente en el trato a la mujer, ¿no?, en la vestimenta, etcétera, etcétera, pues yo pienso que ahí hay un horizonte de conflicto serio, ¿no?, que va a ser difícil de desactivar en el presente más inmediato. Muchas gracias, doctor. Paco aquí quiere también comentar. Siguiendo con esta, digamos, este pesimismo que manifiesta Ángel, doy un par de ejemplos de resultados concretos que ocurrieron después de manifestaciones capitalizadas por partidos populistas. En Suiza, en 2009, hubo un debate muy amplio en torno al financiamiento, creo que lo mencioné de pasada, al financiamiento para la construcción de mezquitas y en específico de minaretes, de las torres que se construyen en las mezquitas para llamar al rezo de los musulmanes, que son 5 veces al día esos rezos. Y bueno, el resultado electoral que hubo tras ese debate fue la participación más importante que hubo a favor del partido de extrema derecha en Suiza en todos los años que llevaba de creado. Lo mismo ocurrió, bueno, en 2015 en el mismo país, en Suiza, también siguió aumentando la participación, ya he hablado como del 32% de las elecciones, luego de todo lo que la ola de migrantes que vinieron de África del Norte, que vimos el año pasado, muchas escenas, este verano también, con todos los ahogados y todas estas escenas espantosas. Y bueno, Suiza, como es uno de los países que cuesta más trabajo entrar al país, reforzó sus políticas anti-inmigración. Solo por decirles un dato, desde los años 70 que en Suiza hay representación en el Congreso Federal de estos partidos populistas, se votaron leyes anti-inmigración concretas, es decir, hubo 250.000 expulsados en cuanto se dio la aprobación de estas leyes. ¿Y quiénes eran los expulsados? Todavía no eran musulmanes entonces, eran españoles e italianos que formaban más del 10% de las comunidades en cada una de esas entidades nacionales. Siguiente ejemplo, después de los atentados en Bruselas, en Bélgica el año pasado, igualmente la aprobación a favor de los partidos populistas aumentó. Es cierto que esta manifestación ahora muy reciente en Barcelona puede dar muestra de que hay digamos, una conciencia colectiva derivada del sentido democrático, ok, lo podemos
tal vez pensar, ojalá que así sea, pero los resultados concretos, los resultados electorales concretos no hablan de esa manera desafortunadamente. O sea, sí hay una correspondencia muy clara de usar el descontento por algún hecho que suena amenazante para las poblaciones que son oriundas frente al fenómeno externo, ¿no? Y entonces ahora piensa que va a pasar en España con las poblaciones, por ejemplo, musulmanas. Muchas gracias. Tiene la palabra Rubén Domínguez, después el maestro y la compañera de... buenas tardes, muchas gracias y felicidades por el panel. Mencionaba el doctor Tortolero en sus conclusiones que no estamos en tiempos ya de líderes que tienen la verdad absoluta, pero pareciera ser que estamos en tiempos de líderes que han llegado al poder como dueños de la posverdad absoluta. Así, ¿qué opinan ustedes de cuál ha sido la influencia o, digamos, cuál ha sido el impacto de estas grandes estrategias de desinformación que, si bien no son nuevas, sí tienen unas herramientas de difusión y de comunicación de mayor velocidad? ¿Cómo han influido o facilitado estas herramientas en la llegada de los líderes populistas? Sé que casi es un monólogo, pero la verdad que hablar. Bueno, una cosa muy interesante, ¿no? Que claro, que no hemos abordado lo que viene en el libro, que tiene casi 500 páginas, ¿no? Pero una cosa importante es el contexto de la aparición del populismo. Y ese contexto, en general, es un contexto de debilitación de las autoridades sociales, y entre ellas las autoridades de los medios, ¿no? La fragmentación de los medios y la pérdida de prestigio de los periodistas han creado también universos paralelos, ¿no? Donde esas falsas verdades, ¿no? En fin, pues encuentran su desarrollo, ¿no? Claro, aquí nuevamente volvemos a la cuestión de la participación, ¿no? Donde la sociedad civil es exigente en relación a la verdad de los políticos, pues digamos que esas manifestaciones de los políticos populistas quedan embridados, ¿no? Pero todo esto da lugar también a un panorama impredecible, ¿no? Donde la agenda social, la agenda, digamos, política está fragmentada, ¿no? Donde el debate público ocurre, ¿verdad?, en espacios cerrados, donde no hay un único espacio de la opinión pública donde se debatan los temas, y esto tiene consecuencias, ¿no? A veces sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hungría, ¿no? Hay dos partidos populistas, ¿no? Uno de ellos, que se llama Jobbik, es un partido que nace justamente debido a una mentira, ¿no? El líder del Partido Socialista Húngaro, pues en una reunión cerrada del Comité Central del Partido Socialista, confiesa que ha tenido que mentir, ¿no?, de una manera exagerada, ¿no?, para poder ganar las elecciones, ¿no? Y les cuenta a sus compañeros todas las mentiras que ha dicho. Pues se produce una filtración, ¿no?, de esta confesión, ¿no?, de este malhadado primer ministro, ¿no? Y el resultado inmediato es el hundimiento del Partido Socialista y el crecimiento del populismo, ¿no? Hay una paradoja, ¿no?, en el uso de la mentira política que a veces produce resultados inesperados, ¿no? Como curiosidad, también en relación a lo antes que se ha dicho sobre el Islam, ¿no? O sea, que la pérdida de autoridad, no solamente de los medios, de los profesores, de los políticos, etcétera, etcétera, de los expertos, de los economistas, ¿no? La crisis ha propiciado una pérdida de autoridad general, y también los nuevos medios han propiciado esta fragmentación de la opinión pública. Eso favorece al populismo, ¿no? Pero como curiosidad en relación a lo anterior y el Islam, este partido Jobbik es un partido pro-islámico en Hungría, ¿no? En Hungría es un país donde no hay musulmanes, ¿no? Y el populismo tiene un tono sionista, ¿no? No deja de ser interesante, ¿no? Entonces ellos se sienten, ¿no?, se presentan como los palestinos que creen en Israel, que es la Unión Europea, ¿no?, y defienden la causa palestina, etcétera, etcétera, por sionismo. O sea que, digamos que estos movimientos son camaleónicos y se adaptan a las circunstancias en particulares, ¿no? Pero evidentemente los nuevos medios, Twitter, etcétera, etcétera, las redes sociales favorecen el populismo. Por ejemplo, este partido de Jobbik solamente se comunica a través de los medios, las redes sociales, no utiliza ni la televisión ni los medios convencionales de la prensa para hacer llegar su mensaje, ¿no? Y lo vemos en la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos un presidente que únicamente utiliza Twitter. En el caso de Podemos en España, ¿no?, la gestión de las redes es fundamental para hacer llegar su mensaje político, que va a través de Twitter también, etcétera. Muchas gracias. Maestro Cicerón. Sí, pues muy bien la participación. Faltaríamos leer el libro, ¿verdad?, para tener todas las vertientes, pero a mí me llamó la atención y
Lo que yo quisiera ahondar en el tema de, bueno, el peligro de los populistas, o sea, vamos a decir, los que utilizan, para mí es una estrategia de marketing político perverso para llegar al poder. O sea, personas que son lobos con piel de oveja, o que quieren utilizar esto para perpetuarse en el poder, debilitando las instituciones. Y esa sería mi pregunta, o sea, que si los populistas o los que han llegado de esa manera perversa, engañando a la gente, prometiéndoles cosas o utilizando el momento, algún acontecimiento, ocasionan un debilitamiento o una disminución del bienestar de comunidad, municipio, estado o país. Por ejemplo, como ahorita Estados Unidos, que pues llegó un populista y a lo mejor es muy peligroso, ¿verdad? Porque le pica el botón y hay una bomba. O sea, ¿qué tanto es el peligro del populismo cuando las instituciones pues no está blindado para que llegó uno, lo controlas, ¿sí? O sea, más que todo eso sería mi cuestión, o sea, que prometen y no cumplen, y pues básicamente eso sería yo lo que me gustaría que opinaran. Y también de Venezuela, de Estados Unidos y de Venezuela. Sí, no, yo quería decir respecto a una cosa simplemente, es que para mí uno de los mayores peligros de la lógica populista, que en el fondo es el conflicto que tiene la demagogia, es la lógica de la creación de expectativas desmesuradas. La idea de que la situación natural es una situación de abundancia, ¿no? Y cuando nosotros no vivimos en esa situación es porque alguien nos lo ha impedido, ¿no? Alguien nos está robando esa situación que es la espontánea, la natural, de esa situación perfecta, digamos. Entonces, el populismo está muy relacionado, yo creo, con una idea de que el hombre puede legislar todo, básicamente. O sea, que a golpe de voluntad se puede hacer un mundo perfecto, próspero, de todo, digamos, ¿no? Creo que esa es una de las lógicas más perversas del populismo. El problema es que es una lógica de oposición. Evidentemente, el mayor enemigo de los populistas es el gobierno, ¿no? Porque evidentemente pues gobernar no es simplemente legislar la abundancia, sino que gobernar es manejar conflictos de intereses muy complicados, etc. Y entonces uno se da cuenta de que los populistas, cuando llegan al gobierno, tienen dos opciones, ¿no? Una, convertirse en normales, en partidos normales, como ha ocurrido un poco con Syriza en Grecia, y otra es simplemente centrar la atención en seguir centrando la atención en cuestiones puramente identitarias, discursivas, discursivas por el más. Pero claro, yo creo que es fundamental, el populista tiene un gran enemigo que es la realidad, ¿no? Gracias, doctor Toledo. Y siguiendo con esta misma idea, en muchos casos lo peor que le puede pasar a un partido populista es llegar al gobierno, porque se evidencia, ¿no? Y eso, o sea, es una especie de verdad de perogrullo, es decir, oye, o sea, no que tú eras el gran salvador de la patria. O sea, cuando Podemos empezó a tener representación en las comunidades autónomas, fue que empezó su debilitamiento en España. Pero bueno, Pepe Grillo en Italia fue un poco lo mismo también, o sea, él era un payaso, o sea, a eso se dedicaba, ¿no? En Italia. Y es un tipo que en el momento que pues por un accidente le toca fungir como primer ministro, pues es que no podía con nada. O sea, lo que usted dice, la institucionalidad le permitía más o menos ir navegando, pero o sea, duró muy poco, y con todo el que fue, digamos, el precursor del movimiento 5 Stelle, el actual en Italia, pero se confirma esta parte de que una vez que empiezan a gobernar, se evidencian, bueno, el pésimo del vecino del norte, ¿no? O sea, le pasó a George Haider en Austria también en su momento. El hecho de llegar a gobernar los evidencia. Ahora, pues, no obstante eso, hay una especie de resurgimiento que está ahí en el aire. Berlusconi viene de regreso, o sea, yo no toca la cárcel por casualidad, ¿no? Y sin embargo, todo indica que va a estar jugando por las siguientes elecciones
elecciones y a lo mejor lo volvemos a ver como presidente de gobierno. O sea, vaya, estas cuestiones son, o sea, digo, tienen mucho que ver con la creación de una nueva, un nuevo sentido crítico, pero claro que al analizar todas las noticias, al no tener filtros editoriales, por ejemplo, esta comunicación directa de Twitter, que hace que cualquier persona se vuelva una notoriedad pública por el hecho de haber dado un tweet que le dio la vuelta al mundo por una ocurrencia de alguien que no tiene necesariamente mucho que ver, que no hubiera ocurrido hace 20 años o 10 con los periódicos, ¿no? Porque no hubiera llegado su opinión a ser una opinión editorializada. Pues ahora pues esas coordenadas sí que están cambiando, o sea, sí estamos en un momento sumamente interesante de observación de esos fenómenos. Y yo también creo que por eso este libro causa pues un arranque en la reflexión desde fuera, ¿no? Sobre todo de lo que ha dicho el señor, que es el peligro, ¿no?, del líder populista, ¿no?, para la democracia. Bueno, yo creo que una cosa importante que podemos aprender del ejemplo de Trump y del ejemplo por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, ¿no?, es que cuando las instituciones, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos, son suficientemente fuertes, ¿no?, pues nos encontramos con que incluso, ¿no?, podemos nombrar a un loco presidente, ¿no?, y sin embargo, ¿verdad?, hay una especie de mecanismo de salvaguarda que hacen que esta persona se sujete a lo que él considera una persecución, ¿no?, que es una investigación, ¿verdad?, y un control político que, si las circunstancias no confirmasen, ¿no?, que ha llegado a mentir, etcétera, etcétera, pues acabarían con su destitución. O sea que una cosa muy importante es el contexto institucional en el que se produce el populismo. Y otra cosa también muy importante es el contexto social, ¿no?, que eso aplica al caso de Evo Morales en Bolivia, ¿no?, donde la fortaleza de la sociedad civil, pues a diferencia de otros líderes populistas, ha quebrado, ¿no?, la posibilidad de una perpetuación en el poder político y le ha obligado a negociar con la sociedad y ha tenido que echar marcha atrás en muchas ocasiones, ¿no? Entonces el político populista es, digamos, peligroso, ciertamente es un peligro para la democracia si realiza su proyecto político, que es convertir, ¿no?, el gobierno, ¿no?, en la encarnación de un pueblo de cuya única voz legítima es el mismo, frente a las instituciones, frente al poder judicial, frente a la separación de poderes, frente al legislativo, etcétera. Pero que alcance ese éxito, ¿no?, digamos, de poder alcanzar un gobierno autoritario sobre la sociedad, bueno, depende, ¿no?, de un contexto institucional y social que sea favorable. Y eso no siempre ocurre, ¿no? Yo pienso que evidentemente en las sociedades de Occidente pues los valores democráticos tienen al menos una historia de 200 años, ¿no?, importante, que ha permeado esas sociedades y que solamente en caso de un grave quebranto pueden dar lugar a una crisis con ruptura de la democracia definitiva, como hemos visto tristemente en algún país. Muchas gracias. Está la compañera Susana. Buenas tardes. Mi pregunta es de qué manera las sociedades pueden reconciliarse con la democracia, si es posible que se pueda reconducir a ella o si es necesario que esta ideología se tenga que volver a plantear, ya que casos como el Brexit, el no al primer plebiscito de negociaciones de paz en Colombia y el triunfo de Trump en Estados Unidos, más allá del populismo, fueron los votos de castigo por parte de los ciudadanos. ¿Quién es usted? Bueno, yo creo que la forma de reconciliarse con la democracia es sencillamente pues reajustar expectativas respecto a que si nosotros pensamos que la democracia es pues, como el poder total, digamos, la legislación de cada mínimo aspecto de la vida, tal pues la creación ex nihilo de la felicidad de la abundancia, pues evidentemente vamos a tener problemas. Si nosotros consideramos que la democracia es un sistema de control, ¿no?, y digamos que nos dedicamos a afinar el sistema de control y de, bueno, pues, ¿no?, de circulación de élites, etc., entonces a lo mejor podemos reconciliarnos, ¿no? Pero creo que hay un problema muy grande de interpretación de qué es realmente la democracia. Entonces, mientras sigamos pensando que la democracia es lo que ahora pensamos que es, pues es difícil, ¿no?, que nos reconciliemos. Lo que ha dicho que es importante es el
plebiscito, ¿no? Como digo el plebiscito y no el referéndum porque el plebiscito es aquel que va guiado, ¿no? La pregunta desde el gobierno, ¿no? Mientras que el referéndum pues digamos que responde a una iniciativa que no viene de arriba abajo sino de abajo hacia arriba. Y frecuentemente los populistas utilizan el plebiscito. En el caso de estos ejemplos que pones son interesantes. En el caso de Colombia, pues bueno, no me voy a excusar de opinar, ¿no? Pero realmente el gobierno de Santos jugó con fuego, ¿no? Se había puesto, ¿verdad?, unas reglas de juego, ¿no? Que eran muy favorables a su propio interés político y claro, no había tomado en consideración el estado de la opinión pública colombiana en relación a lo que es la larga violencia de las partes. O sea que allí realmente digamos que el político fue algo, digamos, irresponsable, confió demasiado en su buen estilo. Por lo tanto, se podría decir en relación a Cameron y el referéndum del Brexit, ¿no? Algunos de ustedes se tomó en su momento la molestia, ¿no?, de ver cómo era la propaganda, ¿no?, de los partidarios del Brexit, ¿no?, pues el uso masivo que se hizo de la identidad política y al mismo tiempo el descontento, ¿no?, sobre una situación de pérdida de soberanía de un país, ¿no?, que venía de ser, ¿no?, apenas hace 50 años una potencia mundial. Esas dos cosas son jugadas, pues provocaron un resultado que no parece obvio que fuese el que habría que ir de la opinión pública británica, menos bien parlamentario. Por ejemplo, si alguno vio los anuncios, ¿no?, sobre el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, cómo iba a cambiar, ¿no?, una vez que era el Brexit, pues eran absolutamente magníficos, ¿no?, donde la sanidad, ¿no?, en el mundo europeo era una pesadilla burocrática, ¿no?, una ancianita, ¿no?, que llegaba a un hospital de urgencias, tenía que rellenar montones de formas y de papeles, ¿no?, colocarse en una gigantesca fila, ¿no?, en unas instalaciones deterioradas, ¿no?, en paralelo se ve otra imagen de cómo se había vivido esa señora, ¿no?, en un mundo en el que había también estuviese fuera de la Unión Europea y todo era pues facilidades, no había burocracia, no había filas, instalaciones perfectas, etcétera, etcétera, ¿no? El primer desmentido después de la votación del Brexit es que iba a llover, parece que eran 300.000 millones de libras, ¿no?, algo así semanalmente, una vez que hubiera salido Gran Bretaña de la Unión Europea en la sanidad pública, ¿no? Al día siguiente se dijo que eso era sencillamente mentira y ha sido determinante el resultado, sobre todo en un plebiscito en el que la población de mayor edad, ¿no?, fue determinante en el resultado. Entonces, yo creo que esto nos muestra algo sobre los problemas, ¿no?, del presente, ¿no?, problemas serios de comunicación política donde la discusión y la verdad pues no son siempre obvias y donde la presunción, ¿no?, de que unas sociedades educadas son capaces de un juicio político superior pues también es algo que dábamos por descontado y sin embargo no se muestra completamente cierto, ¿no?, porque en determinados contextos de ansiedad pues el populismo es capaz de hacer que avance la emocionalidad política por encima de la racionalidad y los resultados pues se convierten en situaciones inesperadas, ¿no?, particularmente inesperadas en democracias antiguas, parlamentarias y con poblaciones educadas y aparentemente veamos, yo creo que parece evidente que se vive mejor en democracia. Al menos eso se puede medir con índices. Si miramos los países de la OCDE, que son los más desarrollados del mundo, en gran medida han logrado su desarrollo por haber adquirido el modelo democrático. Si recordamos gran parte del movimiento del TLC hace 20 años, creo que ahora con el proceso de renegociación que está planteando Estados Unidos se está recordando un poco lo que pasó. Y fue en parte una imposición de la comunidad internacional para hacer entrar a México en la entonces GATT, antes de la OCDE, la imposición del Estado de Derecho y del modelo democrático. Esa es la explicación de la creación del IFE en su momento, de órganos electorales, de tribunales autónomos en la reforma judicial del 94. Bueno, eso, digamos, es una verdad que está repertoriada y puede ser probada con elementos, con indicios. Pero a veces se nos olvida, o sea, un poco como lectores, pasó también en 2011 la creación de este nuevo sistema en México sobre la protección de derechos humanos. Pero parece que se nos olvida que junto al derecho viene también una obligación. Nos hemos vuelto creo yo, una colectividad, al menos hablo de México y eso es como en muchos países, donde
al tener derechos parece que tenemos exigencias constantes al gobierno y es como yo le exijo al gobierno y que me dé salud y que me dé educación y que me dé vivienda como si no tuviéramos nada en contraparte, ¿no? Y yo creo que eso también evidencia uno de los efectos que han causado otros movimientos es pues lanzar digamos esos reclamos que por supuesto que venden muy bien, ¿no? ¿Cuál es entonces la solución? O sea, ¿cómo se podría replantear el modelo democrático? Yo creo que tiene que partir de la base de esa conciencia de una responsabilidad, ya digo, no quiero insistir en una cosa que ya dije, pero darnos cuenta que bueno, pues para poder ejercer el gasto, el dinero tiene que salir de alguna parte, ¿no? No podemos solamente seguir exigiendo más dinero para todos los servicios sin exigir o sea, seguimos una sociedad que busca el privilegio, ¿no? O sea, denme a mí, no me importa si a mi vecino no se lo dan a mí, pero que me arreglen mis problemas. Es un poco tal vez esa conciencia colectiva que hemos creado de recibir de parte del gobierno. Tal vez por ahí podemos empezar, y creo que los partidos también tienen que recentrar su debate y a lo mejor lo están haciendo, no lo sé. Yo quisiera, sobre eso que estaba diciendo, hace rato decía que los políticos actuales han fallado en entregar buenos resultados, en hacer su trabajo, que el ciudadano como elector también ha fallado. Estoy de acuerdo que somos una sociedad que la queja y la exigencia es un deporte nacional, evadir impuestos es un logro, hay quien dice que es muy inteligente como Trump para hacerlo, y buscamos cómo evadir la responsabilidad. Entonces hay toda una incongruencia en exigir mucho y no querer aportar y luego no querer hacer nada. Pero pensando en lo que preguntaban hace rato, bueno, entonces, ¿qué es democracia y qué es populismo? O sea, porque si decimos democráticamente vamos a decidir si todos vamos ahorita a golpear a tal persona y todos decimos que sí, pues vamos a golpearlo y la matamos, ¿no? Y fue democrático. Entonces, ¿quién va a venir a decidir si vamos a replantearnos o no lo que significa democracia? ¿Cómo vamos a determinarlo? ¿Quién va a ser el líder? ¿Cómo lo vamos a valorar y a aprobar? ¿Y quién nos dice si el populismo es lo que entiende, por ejemplo, nuestro presidente, que Barack Obama en 3 patadas le dijo, pues cállate, o sea, yo soy populista? Entonces, ¿dónde están las definiciones y dónde queremos estar? Estamos, como Estado, decidimos darle la espalda a los partidos, elegir un independiente, y ahorita todo el mundo, la mayoría de la gente le da la espalda a esa elección que tomaron abrumadoramente. Entonces, vivimos el resultado de estar en un sistema que nos tiene muy a disgusto, y yo creo que eso explica por qué muchos estamos dispuestos a probar cosas nuevas sin tener la certeza que va a pasar, un salto de fe de alguna manera. Yo creo, bueno, veamos, todos los partidos, quien llegue, están vinculados, una vez que son autoridad electa, pues están vinculados por la Constitución. Y ahí creo que tendría que estar la solución. Si cualquier autoridad que llegue a ejercer el poder se circunscribe a las reglas del juego, pues ahí tenemos un gran gane, porque en el ejemplo que pone usted de que vamos a votar para golpear o linchar a alguien, pues ahí iría, digamos, esa determinación iría en contra de una regla, ¿no? Una regla que vale para todo el mundo, de que uno tiene que ser juzgado por tribunales previamente establecidos y bla, bla, ¿no? Pero entonces, vamos a ver, esta crisis de la que estamos hablando en esta mesa, pues ciertamente tiene que ver a lo mejor con la velocidad con la que circula la información, con la confusión que tenemos de ofertas políticas, y tal vez la solución sea una cosa más sencilla, de volver a elementos básicos, ¿no? O sea, elementos básicos que son comunes a todos. Esos elementos que supuestamente nos mantienen unidos como país, esos elementos que están manifestados en un texto normativo. Yo creo que ya ahí podríamos empezar obedeciendo a esas reglas y sabiéndonos parte de una comunidad, al menos eso nos podría acotar, ¿no? Desde luego, bueno, pues, ¿quién logra las mayorías? Recordemos también otra de las reglas de la democracia es esa, que finalmente las mayorías mandan, ¿no? Entonces, cuando una mayoría logra ese número suficiente para representar a la totalidad, bueno, pues es también,
digamos, una obligación de ese electorado eventualmente corregir el tiro, si no directamente él, pues a través de sus mecanismos de responsabilidad política. En sea presidencial, pues desafortunadamente no tenemos mecanismos de responsabilidad política, o sea, no hay manera de adelantar las elecciones. Las elecciones son cada 3 años para diputados, cada 3 años para alcalde, cada 6 años para presidente de la República o senadores. En fin, pero hay controles judiciales, hay controles, en fin, esa parte, digamos, que es la que a veces no se visibiliza tanto, ¿no? La democracia también es control. La representación no es nada más el diputado que está ahí manifestando la voluntad de su distrito electoral. También tendría que ser un órgano que controle. Las administraciones locales también tienen que ser un órgano que recaude impuestos, pero eso nadie lo quiere hacer, porque claro, eso no es electoralmente rentable. O sea, mejor federación sigue dando dinero, ¿no? Entonces, o sea, creo que esto puede servir, esta crisis de la democracia puede servir para replantear muchos frentes que se han dejado pasar. Nadie quiere decirlo en las campañas, nadie quiere hacer de esto un tema, digamos, de debate público, porque lo más cómodo es, bueno, no, en esta idea tan mexicana de nunca pelear, ¿no? Decir, no, bueno, pues ahí como va y no le piso los callos a nadie, ¿no? Pero bueno, para eso hay institucionalidad. Adelante, doctor. Me ha interesado su intervención, ¿no? Particularmente la idea del salto de fe, ¿no? que responde mucho a la lógica, ¿no? De la audiencia del populismo, ¿no? Hay un momento de insatisfacción, ¿no? con la democracia existente, ¿no? que empuja, ¿no? a una búsqueda de una ruptura radical, ¿no? de un comienzo nuevo porque se considera irreformable aquello que existe, ¿no? Creo que es un combate desigual, ¿no? Donde una democracia imperfecta, claro que hay muchos tipos de democracia imperfecta, ¿no? Se encuentra, ¿no? al desafío de una democracia ideal donde la promesa pues es absoluta, ¿no? Y claro, vamos a ver la cuestión de las definiciones, ¿no? Que es el populismo, ¿no? En lo que dijo Barack Obama, o lo que decía Peña Nieto, o que es símbolo de la democracia, que es la de la mayoría, donde podemos determinar colectivamente todos sin ningún límite. Y claro, ahí el populismo también normalmente gana porque una afirmación sencilla referida a una democracia imperfecta, ¿no? Que no hay democracia, puesto que nos hemos insatisfechos, ¿no? Y hay muchos mediadores y políticos charlatanes que hacen que todo esto de la política sea una cosa pesada, ¿no? Una de las características justamente del populismo es la antipolítica, ¿no? La idea de que si todas esas mediaciones desapareciesen, aquellos que se colocan entre nosotros y el gobierno, ¿no? Su propio interés y que hacen que los problemas no se resuelvan desapareciesen y no existiese la política como esa especie de brilla pesada y modesta que nos acompaña todos los días, pues efectivamente viviríamos muchísimo mejor, ¿no? Pero es un discurso puramente negativo, porque digamos, contrastación se encuentra en el momento en que políticos populistas se han situado en el gobierno, ¿no? Y ahí pues, se evaporan. Y en general en Europa, cada vez que se ha producido un avance institucional en representación de los partidos populistas, pues ha habido un correlato, ¿no? De una especie de resaca, ¿no? Donde la realidad, ¿no? Que manifestaba descontento, confrontada con el ejercicio del poder político, pues ha podido llevar uno, ¿no? Y ha desactivado la unidad populista. Yo creo que este es uno de los temas, ¿no? De las democracias presentes, ¿no? Cómo defender una democracia imperfecta, ¿no? Frente a una afirmación en un contexto de crisis donde la idea del salto de fe se hace deseable, ¿no? Hasta qué punto se puede razonar de la idea del salto de fe. Creo que en las sociedades europeas esto responde a la idea de la frustración por la promesa infinita, ¿no? De satisfacción del bienestar. Los partidos populistas europeos, curiosamente en los años 70 eran críticos, ¿no? Del papel sobredimensionado del Estado en la organización de la vida social. Muchos de esos partidos después se han convertido en defensores del Estado de bienestar cuando llegó el tiempo de la crisis, ¿no? Han dicho a la gente, no, tienes que ajustar el cinturón, las políticas de ajuste no responden a la realidad económica, ¿no? Responden al capricho de unos políticos que prefieren vivir muy bien a costa de los bienestar. Les ha dicho gente que ha creído que esto es verdad, ¿no? Pero evidentemente en la clase sustenta en el trabajo, en la recaudación de ingresos, en un mundo global donde la cuestión preponderante de Europa occidental pues no es tan evidente, donde hay otros contendientes y donde quizá la vida pues sea un poco más difícil, ¿no? Pero esto es un mensaje que resulta difícil de comunicar, ¿no? La idea de las malas noticias, ¿no? De que el bienestar tiene límites, ¿no? Que hay límites al crecimiento, ¿no? De que mayor bienestar exige a lo mejor mayor trabajo, también, por ejemplo, en el caso de las sociedades europeas, sociedades muy envejecidas, ¿no? El coste, ¿no? De las pensiones, ¿no? Y la seguridad social, ¿no?
cobertura de las enfermedades de las personas ancianas pues se lleva casi todo el presupuesto público, ¿no? Casi nadie se dirige a la esfera pública diciendo aquí está el problema, ¿no? No podemos sostener, ¿no? A pensionistas, ¿no? Como los estudiantes en Francia, ¿no? A partir de los 50 y tantos años, entre los públicos que podían jubilarse, ¿no? Y que su expectativa de vida alcanza casi los 90 años. ¿Quién incluso se va a poder sostener esto en un contexto de poblaciones envejecidas? O sea que la política de la verdad, uno de las elecciones portuguesas no hace años, con una política que se llamaba la política de la verdad. La política de la verdad era un programa que señalaba que era insostenible, ¿no? El grado de bienestar portugués y no se hacía sacrificio, ¿no? Claro, por supuesto, perdió las elecciones, ¿no? La política de la verdad es una política difícil, ¿no? La política del populismo es una política fácil, ¿no? Lo que nos debe preocupar es cómo es posible que haya gente, ¿no? A usted, ¿no? En condiciones, ¿verdad? Determinadas, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de explicar que la política de la responsabilidad, que la política de la verdad es más razonable, ¿no? Que el salto de la cultura, ¿no? Creo que ahí es un problema que deben enfrentarse las democracias contemporáneas y que ahí sí que hay responsabilidad de los políticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, las medidas de ajuste durante la crisis, ningún político quería salir a la esfera pública a explicar cuáles eran las causas, ¿no? Por las que había que tomar decisiones impopulares y difíciles, con la expectativa de que todo en algún momento cambiaría, ¿no? Y su imagen no quedaría asociada, ¿no? a esa política de ajuste, ¿no? No nos explicaban sencillamente con la expectativa de no deteriorar su imagen pública, pero el resultado era terrible, ¿no? Las políticas difíciles no se explican, se toman las decisiones sin ser explicadas con la expectativa de que sus frutos, ¿no? Compensen, ¿no? En el futuro más o menos inmediato esa merma de popularidad, y sin embargo el político populista, ¿no? Que sí se dirigía a la esfera pública diciendo esto es un corrupto, esto es un malvado, esto está haciendo para hacer el daño para que sufráis, ¿no? Y se producía una distorsión, ¿no? El mecanismo de la responsabilidad democrática que favorecía al populista y que degradaba finalmente la democracia. Muchas gracias. Es así como cerramos. Agradecemos al doctor Ángel, al doctor Guillermo, al doctor Paco, y sobre todo agradecemos a esta institución que dirige el licenciado José Roble y al Lenguaje Mundial de Valor representado aquí por la doctora Cristina González, en la perspectiva de que, como vemos, como lo señalaron los panelistas, los populismos emergen, sobre todo en tiempos de crisis. No digo yo que hay una crisis de confianza en México, lo dicen las encuestas de valores, y por eso el Encuentro Mundial de Valores trata de reivindicar justamente la pertinencia de valorar los valores, valga la redundancia, democráticos, desde la perspectiva de la ciudadanía informada, exigente, y que entienda esta complejidad de las posiciones en un México tan complejo. Esperemos que desde esta institución se mande un mensaje importante para privilegiar y fortalecer, porque esta crisis que tenemos en México de confianza es interpersonal, pero también desafortunadamente tenemos una gran crisis de confianza institucional, y sobre todo de toda la dimensión que tiene que ver con la democracia representativa. Entonces creo que valorar, como decía Paco, hoy en día es una oportunidad de vernos frente a esta coyuntura y tratar de atemperar cualquier deriva susceptible de caer en una reacción articulada en torno a un carisma personal y transitar más bien al proceso de institucionalización y consolidación democrática. Muchas gracias y Dios te lo bendiga. Demos un fuerte aplauso, por favor, a todos los invitados por su excelente contribución.